Estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Les saluda su profesor Raúl. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a trabajar la sesión de aprendizaje unidades de medida. Bien, quiero recordar que en las sesiones anteriores nosotros habíamos estado trabajando el tema de magnitudes, el tema de unidades de medida, pero de manera general. Hoy día lo vamos a trabajar de forma más específica, recordando sí que las magnitudes es todo aquello que se puede medir. En la física, una magnitud tiene diferentes clases y clasificaciones como lo hemos determinado. Tal es el caso de las magnitudes fundamentales, derivadas, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad estándar que determina una magnitud física. En este caso, puede adoptar ciertas características de acuerdo a una ley. Estas cantidades de medida van determinados por ciertos valores. Tal es el caso, por ejemplo, si hablamos nosotros del tiempo, podemos decir que el tiempo se expresa en segundos y le asignamos una cantidad numérica, 30 segundos. Si hablamos de la longitud, podríamos colocar como ejemplo 5 metros, ¿de acuerdo? Asimismo, las unidades de medida dentro de las magnitudes tienen una unidad fundamental, una unidad patrón o una unidad básica. Esas unidades presentan ciertas condiciones y son invariables. Como en el caso de la longitud, la unidad básica es el metro, en el caso de la masa es el kilogramo, por mencionar algunos ejemplos. Bien, nosotros vamos a referirnos a las unidades fundamentales de medida. Para ello, hay que recordar que vamos a tomar como referencia nuestro Sistema Internacional de Unidades y Medidas, llamadas el SI. Para nosotros viene a ser el organismo internacional quien se encarga de, asignar y hacer prevalecer ciertas reglas para las magnitudes, las unidades y las diferentes medidas en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, tenemos ahí cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales para su conocimiento son 7, o magnitudes fundamentales, o magnitudes físicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Las unidades básicas, para el caso de la longitud, es el metro, el símbolo del metro es una M minúscula, para la masa es el kilogramo, kg, el tiempo es el segundo, la unidad, el símbolo de la unidad es el S, para el amperio, para la corriente eléctrica es los amperios o ampere, su símbolo es la A, para la temperatura, ojo, son los grados Kelvin, y el símbolo es la K, para la intensidad luminosa es candela, el símbolo es CD, y para la cantidad de sustancia, mol, y la unidad, el símbolo de la unidad también se representa en mol. Eso es en cuanto a las unidades fundamentales de medida. Pero también tenemos algunas unidades derivadas. He colocado algunas porque existen varias. Vamos a tomar en cuenta en algunos casos que debemos de conocer. El caso del periodo. El periodo es una magnitud derivada. Su unidad de medida es el segundo. El símbolo es el S. Asimismo también tenemos el caso de la frecuencia, que se mide en Hz. Hz es su símbolo. La velocidad, metros por segundo. La aceleración, metros por segundo cuadrado. La fuerza se mide en Newton. El trabajo mecánico o energía mecánica o calor se mide en Joule, o Joule o Julio, como dice ahí. La potencia se mide en watts o vatios. El área se mide en metros cuadrados. La presión se mide, en este caso, en pascal. La densidad, kilogramos metro cúbico. La carga eléctrica, coulomb. El potencial eléctrico son los voltios. Y la resistencia eléctrica son los ohmios. Como les vuelvo a decir, son algunas de las magnitudes derivadas que nosotros debemos de conocer. Estas son las magnitudes derivadas con sus respectivas unidades fundamentales. Solo en el caso de las magnitudes fundamentales son 7,
En el caso de las magnitudes derivadas son las demás. Y las unidades fundamentales, si tanto para las magnitudes fundamentales como para las magnitudes derivadas, son únicas. Eso no implica que las unidades fundamentales sean las únicas que existen para cada magnitud. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es el tiempo. El tiempo se puede medir en segundos, también se puede medir en minutos, se puede medir en horas, se puede medir en días, pero la fundamental son los segundos. Continuamos. Vamos a hablar sobre algunos prefijos que adopta el Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Estos prefijos me sirven para nombrar los múltiplos y los submúltiplos de cualquier unidad en el sistema internacional. ¿Correcto? Múltiplos y submúltiplos. ¿Qué viene a ser? Son ciertas palabras que en este caso se anteponen al nombre de la unidad, con la finalidad de que cierta unidad tenga un carácter de mayor o menor valor que la unidad fundamental. Mayor para el caso de los múltiplos y menor para el caso de los submúltiplos. Ahí tenemos algunos casos que lo vamos a considerar. Por ejemplo, deca. Para los múltiplos, deca, 10 veces la unidad fundamental. Hecto, 100, kilo, 1000. Mega, tenemos 10 a la 6. Giga, 10 a la 9. Tera, 10 a la 12. Penta, 10 a la 15. Hexa, 10 a la 18. Zeta, 10 a la 21. Y iota, 10 a la 24. Tal es el caso, por ejemplo, si yo quiero hablar de kilo, le agrego la unidad metros y tendría los kilómetros. Kilómetro significa 1000 veces el valor del metro. Si tenemos los megámetros, sería 1.000.000 de veces el valor del metro. Y así como tenemos múltiplos, también tenemos submúltiplos. Por ejemplo, el deci, que es la unidad dividida en 10 partes, centi en 100, mili en 1000, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15, ato 10 a la menos 18, septo 10 a la menos 21 y octo 10 a la menos 24. Por ejemplo, si queremos utilizarlo, si yo digo 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros, ¿cómo lo podemos expresar? O respecto a su unidad fundamental es 100 veces inferior. 100 veces inferior. El micro, por ejemplo, que es la unidad que se utiliza para la unidad básica de los microbios, por ejemplo, es 1.000.000 de veces menor que la unidad. Bien, pero como les comentaba, no únicamente las unidades y magnitudes o equivalencias que hemos colocado son las únicas. También tenemos otras convencionales, pero que frecuentemente también se utilizan. Por ejemplo, para el caso de la longitud, si bien es cierto, hemos dicho que la unidad fundamental, básica o patrón es el metro, acá tenemos ciertas equivalencias. 1 kilómetro vale 1000 metros. 1 metro trae 100 centímetros. Un pie, 0,3 metros. Un pie equivale a 12 pulgadas. Una yarda equivale a 3 pies. Son ciertas equivalencias adicionales que hay que tomarlas en cuenta al momento de realizar las conversiones de unidades. Para la masa también tenemos 1 kilogramo trae 1000 gramos. 1 kilogramo, 2,2 libras. Una libra, 16 onzas. Una tonelada, 1000 kilogramos. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. 1 hora, 3600 segundos. Y adicionalmente he colocado el valor de la fuerza. Si bien es cierto, la fuerza se mide en newton, pero el newton también se puede representar en dinas. Y un newton equivale 10 a la 5 dinas. Continuamos. Bien. Ahora vamos a plantear algunos ejemplos para poder resolverlos. Compruebo mis aprendizajes. Bien. Tenemos un cuadrito con unas preguntas para colocar verdadero o falso, según corresponda, tomando en cuenta el sistema internacional. En la primera cuestión nos dice, ¿la unidad fundamental del tiempo es el minuto? ¿Qué creen? Falso, ¿verdad? Porque el tiempo sería los segundos. ¿Las magnitudes fundamentales son 7? Exacto, son 7 las magnitudes fundamentales, verdadero. ¿La energía se mide en Joule?
Recuerden, la energía se mide en Joule. No solo la energía, también el trabajo. ¿El Kelvin es la unidad de la fuerza? No. El Kelvin o los grados Kelvin es la unidad de la temperatura. La unidad fundamental de la temperatura son los grados Celsius o es los Celsius. Falso. Correcto, la temperatura, la unidad fundamental son los grados Kelvin. La unidad patrón de la masa son los amperios. Obviamente que eso es falso. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. A continuación, parte número 2. Compruebo mis aprendizajes. Vamos a completar estos pequeños espacios en blanco. En una hora, ¿cuántos minutos tenemos? 60 minutos. En 2 kilogramos, ¿cuántos gramos hay? Sabemos nosotros que en 1 kilogramo hay 1000, por lo tanto en 2 tendremos 2000. En 5 metros, ¿cuántos centímetros hay? Si decimos que en 1 metro hay 100 centímetros, en 5 metros habrá 500 centímetros. 4 newton a dinas. No nos olvidemos que un newton vale 10 a la 5 dinas. Por lo tanto, si tengo 4 newton, 4 por 10 a la 5 dinas. ¿Correcto? En 3 semanas, ¿cuántos días hay? Sabemos nosotros que toda semana tiene 7 días. Por lo tanto, si son 3 las semanas, 7 por 3, 21 días. Un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12 meses. Una tonelada tiene 1000 kilogramos. Efectivamente. En medio kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Sabemos que 1 kilo trae 1000 gramos. Por lo tanto, si es la mitad significa 500 gramos. ¿Correcto? Continuamos. Bien. Tercera situación, compruebo mis aprendizajes. Seguimos completando. 20 kilogramos. 20 kilómetros. No nos olvidemos que 1 kilómetro trae 1000 metros. Si yo digo 20 kilómetros, será 20.000 metros. Y así podríamos tener kilómetros, kilogramos, kilonewton. El kilo es el prefijo, no olvidar. ¿De acuerdo? Bien, 12 hectómetros. Un hectómetro, si revisamos el cuadrito que había explicado anteriormente, los hectómetros valen 100 veces más el valor de la unidad. Por lo tanto, 12 por 100, 1200 metros. Si digo 5 kilogramos y sabemos que 1 kilogramo trae 1000 gramos, en 5 será 5000 gramos. Si decimos 4 kilonewton a newton, la K vale 1000 veces, por lo tanto 4000 newton. Si decimos 2 metros a centímetros, en 1 metro tenemos 100 centímetros, en 2 metros 200 centímetros. 8 toneladas, en 1 tonelada tenemos 1000 kilogramos, en 8 toneladas 8000 kilogramos. Si decimos 6000 metros a kilómetros, no olvidemos que 1 kilómetro vale 1000 metros. Si tengo 6000 es porque tengo 6 kilómetros. ¿De acuerdo? No creo que sea tan complicado, jóvenes. Hay que practicar y de esa manera nosotros podemos continuar con nuestro trabajo. A continuación se te dejan algunos ejercicios para que tú vayas practicando, vayas comprobando tus conocimientos. Si aún crees que necesitas un poquito más, podrías revisar tu módulo. Tenemos información necesaria para su complementación. Pero yo estoy de acuerdo que con lo que hemos trabajado es suficiente. Bien, me despido esperando que hayamos podido conocer algo más sobre este tema tan importante que comprometen a las magnitudes físicas. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Se despide su profesor. Bendiciones.